Gloria a Dios. Está el técnico ahí de video. Gloria sea tu nombre. Te bendecimos. Puedan tomar asiento, amados hermanos. Gloria a Dios. Yo espero que usted, hermanos, como estaba diciendo, poniendo esa alegoría de ese restaurante, qué triste es que lo inviten, hermano, y usted se siente ahí en ese lugar, hermano, y le digan, aquí hay de todo, coma de todo, y usted ahí, hermano, no, gracias. Sea por pena, hermano, sea por vergüenza, hermano, aquí todos venimos a comer del Señor, hermanos, y a beber de Él, de ese río de su espíritu, para que nosotros no tengamos más sed para seguir pecando, más sed para seguir odiando. Debemos de comer y beber de Él, hermanos, no tengamos esa pena y esa vergüenza. La fiesta Dios la hace para nosotros, siendo Él el ejemplo de que sirve, está como un servidor del Señor, como un mesero, ahí sirviéndonos. Así que si Él nos ha dado ese ejemplo, tenemos también nosotros ese ejemplo, amados hermanos. Quiero continuar como hemos agarrado, a veces agarramos una serie, hermanos, y pues no podemos abarcar todo en un solo tema. Tal vez vamos a seguir tocando el tema, este mismo tema que es el milenio, en una segunda parte, y tal vez en un discipulado empecemos a abrir preguntas, pero por el corto tiempo, pues espero que su mente pueda abrirse lo que es a esa promesa que tenemos nosotros como su pueblo, de un reino milenial. Esta serie se debe también a lo que es bajo el tema la rebelión contra el Hijo del Hombre. Y me preguntaron, tal vez me preguntarán, pero ¿por qué no le puso Reino de Dios la serie? Bueno, es el primer tema que comenzamos, la rebelión, y de ahí se desprendió todo. Pero también de que en el reino de Dios lo que pude ver es que siempre hay rebeldes, hermano. Y que nosotros no seamos uno de esos, hermano. Porque, hermano, y lo tremendo de todo es que también lo que pudimos ver el viernes es que a pesar de que una persona puede estar en el reino de Dios, puede ser un disidente, puede ser una persona que se oponga al reino de los cielos. Entonces, imagínense, hemos salido de las tinieblas, reino de las tinieblas, y de repente también ahora en el reino de los cielos. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Santidad, eso no va conmigo. ¿Cómo voy a perdonar yo al que me hizo mal? Entonces, son cosas que Dios las pone para que nosotros nos cuidemos y seamos prosperados, hermano. Aquella persona que diga, dar, ¿cómo voy a dar yo? No. Dice el que no tranza, dicen allá, no avanza, dicen. Entonces, siempre están, hermanos, y a veces hasta pastores también de cuenta, ¿no? Robándose la ofrenda y los diezmos lastimosamente, y eso no es nuevo, ¿no? Eso está desde el Antiguo Testamento allá. Vosotros me habéis robado, dice, pero los pastores son buenos para aplicarlo al pueblo. Pero es que Dios está hablando de ellos, está hablando de esos sacerdotes que se olvidaron de la congregación, hermano. Así que esto, pues, hermano, es duro tocarlo, pero es necesario, ¿no? Así que cuando una persona va, hermanos, al médico y le dice al médico, le puede decir, ay, si le digo que tiene cáncer, que es duro, ¿verdad?, saber esa noticia, pero es más duro no saberlo y pensar de que, pues, no pasa nada, ¿verdad? Así que es necesario que nosotros identifiquemos las enfermedades que podamos tener como pueblo y extirpar esas enfermedades, decirle, Señor, esto tengo yo en mi corazón, no he podido lograr perdonar, no he podido lograr, Señor, ser dadivoso, y decirle, Señor, ayúdame. Una de las cosas que yo le cuento, me chocaron, hermanos, a mí, es que yo leí en la escritura que decía, el ladrón deje de robar. Y yo digo, está bien, ya. Si no, dice, trabaje para dar. Es decir, que le aumenta el Señor. Dice aquel que no solamente el que ve a una mujer, el que busca una mujer para fornica, sino aquel también que procura tener en sus ojos y desearle en su corazón, ya está fornicando. ¿Y cómo podemos nosotros ser libres de esas cosas? Bueno, pidiéndole al Señor que nos dé de su Santo Espíritu.
Porque hay hermanos que parecen ventiladores, mira, así. Así como ese que está ahí, mira. No se les puede detener la cabeza, hermano. Y yo le digo, Dios puede, hermano. Lo he vivido, Dios puede hacerlo. Nada más que podamos nosotros entregarle su corazón al Señor, hermano. De poder decirle, Señor, ayúdame a que pueda vivir en tu reino, hermano. Y todas estas cosas yo le digo porque en el reino milenial ninguna cosa inmunda va a poder entrar, hermano. Así que no nos hagamos ilusiones, hermano. Tanto el que predica aquí primero como los que están allá. Si nosotros no nos santificamos, ¿qué es santificar? Es apartarse para el Señor. Es saber las cosas que estamos haciendo mal para decirle, Señor, ayúdame. Así que en el sentido aplicativo del reino milenial es que lo podemos utilizar para que nosotros aprendamos a que ahorita estamos siendo formados, siendo santificados por un fuego que es el fuego del Espíritu Santo. Pero aquellos que no quieran reconocer a Jesús como Señor van a ser partícipes de otro fuego. ¿Qué fuego, hermano? El fuego de la tribulación, hermano. Ahí donde va, hermanos, a arder, hermano, realmente el lloro y el crujir de dientes. Porque, hermano, no quisieron, hermano, portarse bien delante de Dios. Incluso hermanos cristianos estarán ahí. Hermanos que no quisieron de alguna forma ser partícipes del reino de los cielos, santificarse, van a estar ahí. También un segundo grupo que van a ser los descendientes de aquel pueblo de Israel. Allí estarán también esos descendientes. Y también otro tercer grupo que serán las naciones. Esas y algunas otras cosas les estaremos informando aquí en Noticias Mi Refugio. El reino milenial, hermanos. Apocalipsis 22:1. Dice Apocalipsis 22. ¿Me dicen amén? Vamos, 22:1. Y me mostró un río de agua de vida, dice, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, dice, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Miren, hermanos, sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará ahí. Y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esto que estamos leyendo aquí, hermano, es una promesa que le espero. Es una promesa que está después del reino milenial. A eso, hermano, nosotros nos debemos de tomar, hermanos. Ya no habrá más muerte, será un reino eterno. El reino milenial es un reino que se estará llevando a cabo para santificar a esos tres grupos que se quedaron. Quiero que empecemos a orar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que seas tú iluminándonos, Señor, como lo has venido haciendo desde el momento que nos has traído a este precioso evangelio. Por medio de tu Santo Espíritu te pedimos que nos reveles tu palabra. Estas grandes y maravillosas promesas, Señor, están aquí escritas en el libro del Apocalipsis, en el libro de revelaciones que le diste a tu Hijo y que éste se las dio a su pueblo. Padre, estas promesas son de nosotros. No nos deben de asustar, sino darnos paz. Y en medio de estas todas situaciones que se está viviendo y la tierra está gimiendo, nosotros nos podemos refugiar, Señor, en estas preciosas promesas. Padre, te esperamos y decimos, ven, Señor. Te puedo decirles, ven, Señor. Gloria sea tu nombre. Mire, hermanos, si algo es constante desde, como les estaba diciendo,
vino Jesús y es ese establecimiento del reino de los cielos que se ha acercado, como le venía diciendo, y que será en dos etapas, una etapa espiritual y una etapa que es literal, una etapa que Él vino como cordero, y eso es manso y humilde, pero también una etapa que es como león. Qué diferencias tan opuestas. Un cordero que tenía que hacer ese sacrificio, y esas son las dos simbologías que representa a Cristo. Muchos judíos no lo quisieron aceptar como cordero, porque si no, nuestro rey va a venir como león. Y entre muchas doctrinas y pensamientos entre los maestros judíos, no solo era un pensamiento consolidado que había en el primer siglo, sino que había varias doctrinas, varios pensamientos, varias formas de ver cómo sería ese reinado milenial. Y entre una de ellas habla acerca de que esperaban a un líder que les quitaría esa bota romana que les tenía en el cuello como esclavos. Y entre una de esas también había la que nosotros hoy conocemos, que esa interpretación sería de que era necesario que sufriría ese Mesías. Pues el mismo Señor, cuando se topa con dos muchachos que van decepcionados del Evangelio, el directo a Emaús, dice que ellos van ahí discutiendo, no, pues dicen unas tales señoras que ha resucitado aquel que pensábamos que era el Mesías. Y ellos van ahí para allá directo y se les presenta a nuestro Señor Jesucristo y les empieza a abrir las Escrituras. Es decir, de que habían esos pensamientos en el primer siglo, de que algunos decían que el Mesías podía sufrir, otros que no, otros podía ser de una estirpe política, y nuestro Señor Jesucristo se les presenta y les abre la Escritura diciéndole que era necesario que el Mesías tenía que sufrir. Ese también nosotros miramos como ese título mesiánico, es un título como rey. Nosotros conocemos Cristo, es la misma palabra que es en hebreo Mesías, ungido. Y se ungían a los reyes y los sacerdotes, pero se sabía que tenía que ser un rey. Y una de las cosas que nosotros miramos como un reinado milenial es la aceptación de un señorío. Es decir, permítame, que solamente por saber de que alguien es rey, usted sabe de que tiene un señorío, tiene una autoridad y que tiene siervos a su disposición. Entonces toda persona que reconozca a Jesús como Señor debe saber que tiene una autoridad, y aquel que lo reconozca debe ser un siervo. Y cuando hemos hablado que se reconoce como siervo, no significa de que no tenemos los accesos a hijos. Lo que se trata de hablar es que tiene un trabajo que hacer, algo destinado que debemos de hacer. Entonces yo le podría decir a usted, ¿usted hace su voluntad o hace la voluntad del rey? Nos podemos poner a pensar. Porque si hacemos nuestra voluntad, no estamos haciendo su voluntad y por ende no estamos aceptando su señorío. Es tremendo, hermano. No nos podemos engañar a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a querer nosotros decir, no, yo voy a aceptar su voluntad y acepto su voluntad en el reinado milenial, pero si no lo hacemos aquí, ¿cómo vamos a creer que lo vamos a hacer allá? Hoy es por gracia. Entonces esas son cosas, hermanos, que no nos podemos dejar engañar. Este reino, hermanos, tiene una promesa y lo podemos buscar en 2 Samuel 7:12. Esas promesas se empezaron a dar desde el Antiguo Testamento y vamos a hablar, hermanos, para dar base a lo que estamos hablando. Una vez le dije yo al Señor, esto es un anuncio, hermano. Un anuncio. Le dije, Señor, yo no voy a llorar más. Y al culto del otro culto lloré más que todos los demás cultos. Entonces, Dios hace como quiere, hermanos. Gloria sea tu nombre. 2 Samuel 7:12. Estas son las promesas que nosotros podamos ver en la Escritura, que Dios prometió un rey a Israel. Dice, cuando todos los días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti,
cual saldrá, dice, de tus entrañas, es decir, de su linaje, y estableceré su reino. Dice, edificaré casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Es decir, que la promesa de levantar un rey conllevará que ese reinado sea eterno. Así que, hermanos, no es un hombre común y corriente. No era Salomón. Y si no era Salomón quien debía de edificar un templo, ¿qué templo entonces se edificaría? Para ese tiempo es muy difícil, hermano, entender estas cosas más que por el Espíritu, porque las cosas no se pueden entender por la carne, sino por el Espíritu. Y nosotros que hemos nacido a una nueva vida, entendemos las palabras de Cristo cuando dijo: yo derribaré ese templo y en 3 días levantaré uno nuevo. Pues del templo que se está hablando aquí es un templo, hermano, que lo levantó Cristo. Y cada uno de nosotros ahora somos una piedra viva de ese templo. Así que, hermanos, preguntas le digo yo aquí. Ese tercer templo que se levantará es un templo que Dios lo ha puesto, o se han malinterpretado las Escrituras. Debemos de ponernos nosotros a pensar. El primer templo les hablaba anteriormente que es ese símbolo y figura de que el Mesías tenía que ser de carne y de sangre. ¿Por qué? Porque todos los utensilios del primer templo conllevaban a una humanidad de Cristo. Las telas, cada una significaba algo. Los postes de madera también significaban de que tenía que ser arrancado de una simiente humana. Cosa muy diferente a ese segundo templo. Un segundo templo hecho de piedra. Un segundo templo que significa que este cuerpo de Cristo fue transfigurado, hermanos. Así que, hermanos, meditemos en eso. Ese título, como les decía, también hijo de David, que se le daba, porque tenía que ser descendiente, era por la misma descendencia que Dios había prometido. Y dice el 14: yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Dice, y cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pues la Escritura dice, aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, hermano. Dios mismo, Padre, lo castigó, hermano, porque nuestras iniquidades fueron sobre él. Cuando la gente, hermano, se refería a Jesús como hijo de David en el primer siglo, es que porque reconocía que él era el Mesías, reconocía que él tenía que ser el libertador de Israel. Ustedes se acuerdan que tanto en Lucas como en Marcos y en Mateo habla de un ciego que decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Es porque reconocían de que Jesús era el Mesías de Israel. En Romanos 1, puedan leerlos conmigo. Romanos 1:1. Pablo mismo, tomando estas palabras y hablando acerca de ese Mesías, dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y como le había dicho yo, ese sinónimo de evangelio también lo podemos utilizar como reino de Dios, es decir, apartado para el reino de Dios. Pues él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras, es decir, una de las porciones que hemos leído. Dice, es el mensaje acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Hace referencia, él está diciendo, este Jesús que murió en la cruz del Calvario es aquel que las Escrituras habían prometido que Dios traería de la descendencia de David, alguien que reinaría. Entonces, dice, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios. Pues hemos leído en esa Escritura que él dice, él será para mí hijo, y yo seré para él padre. Amén. Usted se recuerda esas palabras tan preciosas cuando Jesús hizo la voluntad del Padre
y el Padre de los cielos dio testimonio de él y dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Hermano, ahí estaba Juan el Bautista, hermano. Diría, no había un hombre más grande antes que empezar el reino que Juan el Bautista, es decir, ni Elías. Y Dios Padre dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Es decir, no pongan los ojos en Juan el Bautista, en Elías, sino en él. Este es mi Hijo. Pues dando testimonio de él, hermanos. Jesús mismo dijo a los fariseos: yo no doy testimonio de mí, mi Padre que está en los cielos da testimonio de mí, y lo que hablo, hablo de verdad, pero ustedes mienten, porque ustedes lo que han oído es lo que dicen, yo lo que he visto es lo que digo. Entonces, pues él mismo viene de allá, hermanos, el mismo que descendió desde los cielos. Dice el 4: y fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, que por medio de él, dice, hemos recibido gracia y apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles. Es decir, hermanos, que necesitamos nosotros reconocer a ese Señor, y reconocerlo significa obedecer. La obediencia, hermano. Esto de que, hermanos, hemos agarrado el evangelio como libertinaje. Y conozcamos, hermanos, quiénes son los lobos, pero, hermanos, si no, nosotros no nos estamos apartando para Dios, hermanos. ¿De qué sirve el conocimiento, hermano, si no lo estamos practicando? Siempre cuando miraba a Pablo hablando en Tesalónica acerca de escatología, era una escatología práctica. Escatología es el estudio de los últimos días, hermano. Perdón por la palabra, pero es el estudio de los días finales. Y esto ha sido desde un principio así. Hay muchas personas, no, a mí predíquenme el evangelio. Pues el evangelio, la escatología es parte del evangelio, hermano. Y muchos no desean eso porque dicen, no, es que el libro de Daniel habla de eso. Todo el libro de Apocalipsis habla de eso. El libro de Tesalonicenses habla de eso. Incluso figuras que las podemos utilizar como sombra o alegorías hablan en Génesis. Y ya vamos a hablar acerca de una. Entonces, por medio de la escatología y el estudio de ello, fue que Daniel se dio cuenta de la destrucción del templo y de cómo iba a llevar sido cautivo. Y por medio de ello, Jeremías también, hermano, se dio cuenta, por medio del estudio de las Escrituras. Cosa que nosotros no debemos de obviar ni de desechar, hermano, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura. No podemos tomar una parte y desechar otra. Por medio de ellos, hermanos, de la escatología o el estudio, es que la gente estaba esperando un Mesías. Hay unos lo estaban esperando mal, otros lo estaban esperando bien, pero un hombre, un profeta, Simeón, sabía de parte de Dios que no iba a morir si no tenía al Salvador en sus manos. Entonces es necesario, hermano, es parte. Quería decirle en esta parte de este comentario, es que cuando Pablo habla acerca de escatología, dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ahí mete una vida práctica en santidad, mete una vida, no solamente un estudio de saber las cosas, sino también de llevarlas a una práctica. Este reino, hermano, no estamos diciendo, lo hemos visto que es una promesa que viene desde el Antiguo Testamento, hermano. Una promesa dada primeramente, Israel ni existía, hermano. Dada a Adán y a Eva, que dijo que desde su simiente se levantaría uno y le aplastaría la cabeza a la serpiente. Así que ese rey es un rey mundial que va a venir, hermano, no solamente con Israel, sino es un rey que se encargaría de llevar eso que quedó en el Edén a medias. Pues fue un propósito de Dios, hermano, hacer a un hombre y a una mujer para establecer ese reino a todo el mundo. Pero por causa del pecado fue cortado, fueron echados de ahí del jardín del Edén. Es lo mismo, el reino milenial es esa extensión, hermanos, del huerto del Edén, donde va a haber, hermanos, abundancia, donde será una santificación de Dios, una obediencia. Será eso, pero extendido.
Si tienen preguntas, puedan escribirlas, hermanos, y en el discipulado vamos a tratar de contestarlas. Más adelante se ve de que, con el texto que hemos leído, esa promesa se le da a su hijo David y se le da a Salomón. Así que, hermanos, es una promesa que el pueblo judío tiene, que aunque nosotros hemos tenido un reino espiritual, también va a venir un reino literal. Muchos me dirán y dirán, ¿cuándo será que Israel tomará a Cristo como Señor? Porque cuando vino la primera vez, lo desecharon. Miren qué tremendo esto. Viene ese rey, llega el tiempo en que se presenta a Israel y ellos dicen, no, nosotros no tenemos más rey que a César tomamos como rey. Dice, bueno, ok, tanto tiempo que yo quise, mire, cubrirlos, como la gallina cubre a sus polluelos, pero como ustedes no quisieron, me voy, dice, y se fue. Y Jerusalén fue arrastrada por los romanos en el año 70, hermano. No volvieron a tener un templo, hasta el día de hoy no tienen templo. Y una de las agendas israelí o de las cosas que ellos quieren hacer, y como les había dicho, tienen muchos pensamientos doctrinales de cómo llevar ese reino. Les decía el viernes, hermano, seguían la transmisión, que los celotes era un grupo que quería instaurar el reino a la fuerza y a la muerte. Y así existen estos distintos tipos de pensamientos, cómo instaurar el reino mesiánico actualmente en Israel. Hay un grupo llamado sionista, que es la creación de este estado que está ahí. Un grupo donde dentro de las agendas es poner un líder mundial en cada nación. Y de ahí va a salir un príncipe en su agenda. Miramos, hermanos, usted puede ver esto. Miren, el presidente de Ucrania es judío. Milei de Argentina se hizo de esa religión judía. El que está llevando y haciendo los pactos de paz, y no se sabe si Dios sabe si ganará o no ganará, pero el yerno de Donald Trump es el que está llevando a cabo esos pactos de Abraham. Así que es judío, ortodoxo, y varios líderes mundiales están ahí. Pero hay otro grupo dentro de los mismos judíos ultra ortodoxos. No son comentarios míos, hermano, que ellos dicen que el Mesías no va a venir así, sino que el mismo Mesías, cuando regrese, va a venir y él mismo hará el aliyá, es decir, los reunirá a todos, como la gallina otra vez reúne a sus polluelos. Él mismo. Digo yo, esto se acerca más a las Escrituras. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, Zacarías 12:10, si lo pueden leer conmigo, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como que se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por el quien se aflige por el primogénito. Hermano, le pregunto, ¿hoy Israel reconoce a Jesús? No. ¿Ya se cumplió esto que está diciendo Zacarías? No, no se ha cumplido esto que dice Zacarías. Prácticamente en esas palabras les está diciendo, Señor, pero ¿y esas heridas que tienes ahí en tus manos? ¿Cuándo te las hiciste? ¿Quién te las hizo? Ustedes, sus padres. Señor, y esa herida que tienes en tu costado, ¿cuándo? ¿Quién te la hizo? Sus padres. Y va a decir, como un cordero fui sacrificado, inmudecí, y fui llevado a la muerte para la salvación de muchos. Allí van a creer en Cristo Jesús. Pero ¿cuándo sucederán estas cosas? Hermanos, dentro de la interpretación escatológica que tenemos nosotros, es que primeramente
la iglesia se tiene que ir arrebatada. Lo que le llaman es el arrebatamiento. Aquellos que estén en paz y en santidad, aquellos que decidieron que el fuego de Dios los santificara, aquellos que eran como el barro, débiles, hermano, ahí que tenían cositas ahí, y Dios, imperfecciones, sucio, y que Dios permitió, y ellos permitieron que Dios se los sacara. Tuvieron esa nobleza en su corazón, que aunque mucho doliera, Señor, ármame de nuevo. Señor, otra vez, mire, ya me caí, me quebré, ayúdame, restáurame. Y otra vez, pues ese es un corazón noble, diciéndole al Señor, ayúdame. Pero hermanos, tengamos cuidado también. No vaya a ser que me dijo un hermano ya anciano, como unos 60 años más o menos, me dijo, y le salían malas palabras, hermano, todavía, y ya tenía como unos 30 años en el Evangelio, y me decía, hermano, pero es que Dios está en el proceso, me decía. Hermano, no, debemos de crecer, hermano, porque si no, entonces no le estamos permitiendo que Dios vaya trabajando en nuestros corazones. Y la manera de como nosotros vayamos trabajando a Dios en nuestros corazones, así será la herencia que nosotros vayamos a tener también. Hoy estamos nosotros fabricando, hermanos, hemos sido salvados por medio de la fe, pero los galardones que vamos a llegar a obtener nosotros es debido a la obediencia que tenemos, hermano. Y una desobediencia, hermano, que va en escala puede llegar también, y tenga temor, a una apostasía irreversible, a una rebelión contra el Hijo del Hombre. Así que tengamos esas cosas, hermano, muy en cuenta, hermano. Donde ahora Israel está en una completa rebelión, la iglesia se va y empieza un trato de Dios con una descendencia de Israel y con un grupo pequeño que no quiso estar en paz y en santidad de parte de la iglesia. Apocalipsis dice que le preguntaron, ¿y quiénes son estos? Que salieron, dice, salieron de la gran tribulación y limpiaron sus vestiduras. ¿Cómo que limpiaron sus vestiduras? Entonces tenían vestiduras. Entonces quiere decir de que habían recibido, cada quien que, hermano, ha reconocido como Señor y Salvador, deja de estar desnudo. Dios cubre su vergüenza. Pero de repente esa misma persona puede ensuciar sus vestiduras. Entonces dice, bueno, vas a pasar el proceso del fuego porque no quisiste que el fuego del Espíritu Santo te formara. Ahora te va a formar el fuego de la prueba, de la gran tribulación. Miren, son 7 años. A partir después del arrebatamiento va a pasar un tiempo de reordenamiento. 7 años, el arrebatamiento viene aquí, va a pasar un tiempo de reordenamiento, no se sabe cuánto. Siempre le he enseñado, no será así. El arrebatamiento es aquí y después los 7 años. No, se tiene que haber un tiempo de reordenamiento, un tiempo donde se establecerá ese nuevo orden mundial y empezarán las cosas a ordenarse. Entonces, para establecerle y entregarle la gafeta a lo que es al anticristo. Pablo mismo dijo que él esperaba el arrebatamiento. Entonces el arrebatamiento es eminente en cualquier momento. Será hoy, mañana, no sabemos, pero debemos de estar preparados, hermano. Nuestro corazón debe anhelarlo también. Nadie, hermano, va a montarse en bus y no lo anhela. Debemos de estar ahí pendientes. Y si está pendiente ahí, de repente se durmió, hermano, y el bus pasó. Y no está tremendo, hermano. Debemos de estar atentos, hermano. Miraba, le voy a contar un sueño, y miraba que en un aeropuerto, nunca había ido a un aeropuerto, lo conozco nada más, se lo digo por sueños nada más. Y miraba personas caminando de allá para acá, caminando para acá, y en eso perseguía a alguien para predicarle, hermano. Y de repente miraba a un hombre que era hijo de un pastor y le decía yo, hey, ¿has visto dónde pasó aquella persona? Y solo me hizo así. Y yo, ¿qué estará viendo? Y miré que estaba viendo, hermano, la hora de los vuelos. Y él estaba fijo en su vuelo, hermano. Y yo me desperté y digo, qué tremendo. Así deberíamos de estar nosotros, hermano. Fijos, los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Así, hermano, nos pueden pasar cosas, pero no bajemos nuestra mirada.
a la tierra, porque de la tierra solamente va a venir pensamientos y cosas terrenales, pero del cielo va a venir siempre, perdónanos porque no saben lo que hacen, hermano, siempre. Y no nos va a cargar a nosotros, no nos va a esclavizar a esta tierra. Entonces debemos de estar atentos, hermanos. Después de ese tiempo, hermano, de tribulación y gran tribulación, que son 7 años, viene lo que es el tiempo del establecimiento del reino. Pero yo quiero que usted venga conmigo a Apocalipsis 19. Al final de ese periodo de tribulación, hermanos, espérenme un momento ahí, ese periodo de tribulación es un periodo donde va a reinar el anticristo. Es un periodo donde va a reinar su esposa del anticristo, es decir, Babilonia. Es un periodo donde él tendrá control de las masas. Resulta ser que ese periodo de tribulación es un periodo, le llamamos nosotros copy-paste, mal inglés, ¿verdad? Copiar y pegar, donde él desea establecer el reino milenial de Cristo, pero ahora lo va a querer poner así a su modo. Entonces va a haber un rey, él quiere ser el rey de las naciones. Hay una esposa, ¿quién es la esposa de Cristo? Nosotros. Amén, ¿verdad? Entonces él va a tener una esposa. Esa se llama Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras. Ella va a ser la que va a ser su esposa, y él mismo la va a destruir. Dios ama a la iglesia, la protege y da su vida por él. Él va a destruir esa religión, hermano. Entonces, y va a destruir incluso por medio de la marca a todos aquellos que se la pongan. Dice Apocalipsis que saldrá úlcera de aquellos que se establezcan la marca. Ahora Dios nos ha marcado y sabe que sale de nuestro corazón, hermano. ¿Qué sale? Úlcera. ¿Qué sale? Perdón, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, templanza. ¿Sale eso, hermano? Usted ha sido sellado, hermano. Usted, su corazón ha sido sellado con las arras del Espíritu, porque ninguna carne podrá entrar al reino de los cielos, hermano. Carne ni sangre. Entonces, aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo son aquellos que responden conforme al cielo, conforme al reino de ese celestial. Entonces, ese reino del anticristo es una copia burda, hermano, del reino milenial. Vamos a leer, dice Apocalipsis 19:11, que será al final exactamente de ese reinado del anticristo. Dice, es decir, así como usted cuando ve un partido no se le gusta el fútbol, ay hermano, ya metió fútbol. Mire, así en el minuto 90, como aquel equipo, hermano, de amores y de odios, ¿va? Que siempre, el último minuto gana, usted sabe de cuál le hablo. Ahí, hermano, se establecerá alguien, hermano, que vendrá en ese último minuto cuando piensan de que no hay salvación. Dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ya no viene un pollino de asna, ¿no? Así entró a Jerusalén la primera vez. Decía, Hosana, Hosana. Aquí dirán, escóndenos de la ira del Cordero. Así dirán, ¿no? Dice, y sus ojos eran como llamas de fuego, hermano. Allí, hermano, lo que tipifica es que Él va a conocer todo lo que nosotros pensamos, sentimos, queremos hacer. Él va a ver todo. No habrá nada oculto delante de sus ojos. Dice, y había en su cabeza muchas diademas. Es decir, ya viene como un rey, como un león. Dice, tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él en su mundo decía Fiel y Verdadero. Digo, qué tremendo. Y es lo que estaba diciendo, y un día vendría a juzgar las naciones. Y ese Señor de señores dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Eso lo que significa es ese sacrificio, hermano, que una vez murió por nuestros pecados. Y su nombre, dice, es el Verbo de Dios.
Y los ejércitos celestiales estaban vestidos de lino fino, blanco, limpio, y le seguían en caballos blancos. Hermanos, su novia estará con él y nosotros vendremos con él. Después de esos 7 años, de su boca salió una espada aguda para herir a las naciones, y él regirá con vara de hierro. Es decir, que este es el comienzo, la apertura de su reino. Él viene desde los cielos, hermanos, y las naciones todas se van a reunir a tratar de impedir eso. Me agarra, hermano, no sé si tristeza o mejor me río, porque las personas le ponen ahí lo que va a pasar. Hollywood y las élites saben lo que va a pasar, porque el enemigo los tiene a ellos como súbditos. Y hay una película que se llama El final de la guerra de los de Marvel, donde establecen de que viene un personaje de los cielos y se reúnen todos los superhéroes y que quieren salvar la tierra y que quieren impedir que él venga al gobierno. Eso es lo mismo que están haciendo, hermanos, sembrándole en las personas para tratar de unirlas después. Aquellos que se queden, hermano, le aconsejo, crea en Cristo. Si ya creyó en Cristo, esté en santidad, porque si no, dice la Escritura, por cuanto no creyeron a la verdad, un espíritu de mentira le es enviado. Las personas dejarán de creer que Cristo es Dios. Las personas dejarán de creer, hermano, y lo estamos viendo, de que no es necesario santificarse, porque no creyeron a la verdad. Entonces, ahí se van a encargar el enemigo de reunirlos. Y esa será la última y gran batalla antes de aperturar el reino de los cielos, hermano, el milenio. Y le llaman la batalla de Gog y Magog. Vamos a tratar a ver si tocamos esos temas, hermano. Dice que el 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las herirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino y del furor y de la ira de Dios, el Dios Todopoderoso. Me agarró el tiempo, hermanos. Voy a leer esto y vamos a continuar el tema. Y dice, y en su vestidura un nombre dice escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, carne de sus jinetes, y carne de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y dice, y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para la guerra. Dice, contra él que se montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a la imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro, dice, del lago de fuego que arde con azufre. Hermanos, van a ser apresados Satanás, va a ser apresados el falso profeta, el anticristo, y dice que van a ser por 1000 años puestos ahí. Las naciones de ese tiempo de tribulación, que no hayan muerto, van a pasar a formar parte del reino milenial. Aquellas personas que fueron disidentes del anticristo, es decir, no creyeron en Cristo, pero de alguna manera ellos no creyeron en ponerse la marca, y ahí se van a dar cuenta ellos de que realmente Dios existe, y van a oír. Estas personas, cuando el reino de Dios se establezca, van a entrar. Le aparece también un segundo grupo, lo que es los judíos. Van a ingresar ahí, y van a ingresar también aquellos que no fueron decapitados y que limpiaron sus vestiduras. Van a estar ahí, hermanos. En ese momento, hermanos, dice la Escritura en el 20, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano,
Y aprendió el dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, dice, por 1000 años, por un tiempo no indefinido, sino por un tiempo definido. Será atado, será atada la maldad en esos 1000 años, porque Satanás es un motor. Si un carro no tiene motor, ¿qué pasa? No anda. Aquel motor va a ser apagado, encerrado, y no va a haber maldad por 1000 años. Y prendió el dragón y la serpiente, y el 3, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, dice, debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí quiero explicar y terminar esto, hermano, continuarlo. ¿Por qué será desatado después de los 1000 años Satanás? Porque en los 1000 años va a haber familias que no conocieron la maldad. Una persona hoy en día puede vivir 70, 80, hay excepciones, 100, 120, pero allí las personas van a vivir mucho más tiempo y van a tener hijos, sus padres, sus nietos van a tener hijos, se va a poblar y no van a conocer lo que es la maldad. Y es necesario que esos grupos que no conozcan la maldad van a ser probados. Y nuevamente se va a volver el enemigo a probar los corazones de las personas en ese tiempo. Quiero lo que es terminar con eso. No sé si me acompaña mi esposa. Y vamos a seguir el tema, hermanos. No quiero abarcarles mucho tiempo, son las 3:05. Este reino milenial, hermanos, que se llevará a cabo, será el establecimiento de Cristo, con vara de hierro, con vara de hierro. Allí no le dirán a la persona, ven y reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Allí el establecimiento del reino en ese tiempo, una persona, hermano, que no cumpla el llamado de Dios, que no obedezca los propósitos de Dios en los corazones, allí dejará. Hoy miramos lluvia aquí, hermano, allá va a haber oscuridad, o va a haber sol y sequía. El reino del anticristo va a establecer lo que es un control mundial para que las personas sepan dónde están. Y hoy nosotros miramos, hermanos, parte del calentamiento de la olla, como decimos, por medio del GPS, por medio de los teléfonos, por medio de la televisión y todo eso. En ese tiempo el Espíritu de Dios sabrá, hermano. Nada será oculto. Y esa herencia que nos toca a nosotros recibir y que hoy estamos siendo partícipes, podemos nosotros ser y recibir allá galardones de poder estar juntamente con nuestro Señor, administrando viñas o tierras, llevando y procurando llevar el Evangelio a otros. Después del milenio, hermanos, la persona únicamente va a poder ser un siervo nada más. Hoy nosotros somos hijos por medio de su Santo Espíritu. Le llamamos nosotros primicia, hermano, aquellos que son arrancados y escogidos antes de la cosecha. Nosotros somos primicia de Dios. En el momento de la tribulación van a agarrar la cosecha, pero en el milenio van a pasar los rebuscos. Los rebuscos es que cuando pasa la cosecha, hermano, lo que queda de ahí, que nosotros mirábamos una alegoría de Ruth, recogía lo que quedaba. Entonces el milenio es para eso, para recoger lo que queda. No sé, y usted quiere ser parte del rebusco, de la cosecha o de la primicia. Le invito a que sea parte de la primicia, no de lo que queda, hermano. Vamos a orar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por permitirnos, Señor, hablar un poco acerca de este reino que está por venir. Lo estamos viviendo
entiendo que establecerás este reino, Dios Todopoderoso, en naciones. Tú regirás las naciones con vara de hierro, Señor. Establecerás, Señor, tu reino. Establecerás tu reino con justicia. Los injustos serán castigados, Señor. Hoy estamos participando de los mismos padecimientos que padeciste tú. Como un cuerpo de Cristo padecemos estos mismos padecimientos que padeciste. Pero un día reinaremos juntamente contigo, Señor. Esta es la promesa y la creemos, porque seremos vasos y somos vasos de tu templo y nunca más saldremos de ahí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra, a obedecerte como un rey, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a amarte, a bendecirte, a obedecerte en el nombre de Jesús, a cuidarnos en paz y en santidad. Que tu fuego de tu Espíritu, Señor, queme todo aquello que está mal en nuestros corazones. Queremos pues ser arrebatados, queremos ser tenidos por dignos de verte, Señor, y aquellos que mueran de verlos resucitar. En el nombre de Jesús, por la muerte, Señor, ya no tendrá poder sobre ellos. La muerte no tiene más poder sobre aquellos que han confesado a Jesús como Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Lleva con